¿Cómo va? Hola, profes. Buenas tardes, ahora sí. Disculpen la demora. Hola, profes. No, Bien. estamos para atrás. ¿Qué pasó? No, estaba acomodando las cosas, me preparé el mate cuando vino la hora a las 19, miércoles. Disculpen. No fue con intención, pero bueno, así por lo menos descansaron un ratito. Sí, sí. Un ratito más. Bien, a ver. Un minuto, por favor. A ver, ¿dónde estoy? Ya estoy perdida. Compartir la presentación, si me da bolilla y tiene ganas. Ok, a ver, nosotros estuvimos viendo las calderas, ¿no? Sí, lo último, en donde dejamos Calera. Donde vimos acá, está acá. Bien, lo que nosotros habíamos estado viendo particularmente era el control de las calderas. En el control de la caldera nosotros habíamos visto que teníamos que controlar el combustible, la cantidad de oxígeno o aire que ingresa, el nivel de agua, y relacionado con el nivel de agua podía ser el caudal de agua que ingresaba a la zona de calentamiento, o no solo la variación de nivel mínimo máximo, sino también el caudal. Y lo que no hemos visto específicamente es el control de la llama, porque también con la condición en la cual se encuentra la llama, nosotros necesitamos que sea una llama lo más azul posible, para asegurarnos, es una forma de asegurarnos que se está quemando todo el combustible y nos está transmitiendo todo el calor, o sea, hay todo un aprovechamiento del combustible, que no, a su vez, si la llama no es azul, está dejando residuos de material carbonoso, con lo cual puede generarse depósitos locales, con lo cual pueden generarse combustiones espontáneas que pueden alterar y generar una explosión y un mal funcionamiento. También asociado con el combustible, nosotros necesitamos que esté prendido la llama para que no se pierda el combustible y cuando se dé el proceso de reignición no tengamos una explosión, que es un sistema similar al que tenemos en los distintos artefactos a gas domiciliarios, ¿sí? Que si hay salida de gas y no hay llama, ¿qué es lo que sucede? Se Nos corta el morimos. suministro de gas. ¿Sí? Para evitar justamente las explosiones por acumulación del material. Bien, ¿y cómo podríamos controlar la calidad de la llama como indicador de calidad de llama? Con el color de la llama. Perfecto, sí señora, impecable. Justamente a partir del tipo de radiación que genera, en qué longitud de onda, vamos a identificar cuál es el color de la llama y en función de eso vamos a querer que esté en el rango de los valores de la longitud de onda dentro del color azul, ¿sí? Bien, eso es lo que ustedes tienen aquí planteado específicamente dentro de lo que es control de llama. El objetivo es mantener la calidad de la llama y asegurar el aprovechamiento del combustible. Habitualmente lo que se utiliza como indicador es la luz ultravioleta, la radiación dentro del ámbito azul específicamente, y esto se complejiza con una serie de elementos que hemos estado hablando recién. Por ejemplo, alarma en caso de corte de combustible y el corte simple de combustible en el caso de que no se detecte calor o no haya llama. El barrido de los gases antes de una reignición, cuando se lo va a conectar nuevamente para evitar que haya una explosión de los gases que han quedado de combustible, que han quedado dentro del lugar. Siempre considerar el
encendido, de que el sistema tenga un encendido a través de una llama piloto, que lo que se prenda habitualmente con piezoeléctrico sea la llama piloto por el volumen de combustible, y a partir de ese piloto recién el conjunto de los quemadores para evitarnos problemas también de volumen de combustible que pueda darse en el lugar. Y después tenemos una serie de consideraciones, como son las paradas de emergencia y la parada secuencial específicamente, que son de que cuando no es habitual que paremos una caldera, pero por lo menos una vez al año hay que hacerle mantenimiento, y es necesario apagarla, dejarla que se enfríe, y para eso es necesario parar el suministro de combustible, y eso debe hacerse en una secuencia determinada a partir de la reducción del combustible, y obviamente tendremos todo un sistema complejizado en cuanto a la falla de alarmas en caso de falla en la llama, llama incompleta, colores incompletos, inclusive con sensores de gases de combustión en la chimenea para identificar si está habiendo, la combustión es correcta o incorrecta. Y obviamente, lo que les comentaba, el tema del barrido de gases, para el caso de asegurar que se eliminen todos los gases de combustión y que no queden almacenados ahí, que eso se da por el ingreso, la mayoría de las veces por el ingreso del aire para la combustión. Bien, hechas esas aclaraciones generales, pensemos en una columna de destilación. ¿Cuál es la función de la columna de destilación? Separar una mezcla ¿Mezcla de qué? y de distintas cosas, no sé. ¿Usted dice, profe, de lo que hay dentro de la columna o mezcla que entra? Mezcla líquido No, vapor, lo que estaría dentro de la columna, pero la columna de destilación. Habitualmente quiero separar o dos líquidos o quiero separar un líquido de un sólido. ¿Sí? O separar varios líquidos, ¿sí? Que tienen en general distinta presión de vapor. Esa es, Distintos puntos por puntos de ebullición. sí, punto de ebullición o presión de vapor, estamos hablando del mismo concepto. Sí. Lo que pasa es que lo referenciamos de distinta manera. Sí, perfecto. Bien, pero lo que nosotros queremos es separarlos, ¿sí? De esa manera. Habitualmente se utiliza para separar uno o varios líquidos, particularmente en función o de la temperatura de ebullición de ellos o de la presión de vapor de ellos. Los dos se utilizan de la misma forma. Vamos a tener entonces seguro dos fases, fase líquida y fase gaseosa. Por ende, en algún momento vamos a tener, habitualmente en la cabeza de la columna lo vamos a tener en fase vapor, y en la cola de la columna vamos a tener fase líquida. La lógica dice que en el vapor voy a tener el compuesto menos volátil, ¿sí? Al revés, el que se volatiliza más, el que tiene más presión de vapor, y en el líquido voy a tener enriquecido en el compuesto menos volátil, en el que tiene menor presión de vapor. Obviamente tengo que controlar el nivel del líquido, porque ¿qué pasaba si aumenta demasiado el nivel del líquido en la cola de la columna? Inunda la columna, no se para, deja de funcionar. Y deja de funcionar en el punto en que yo necesito que funcione. Por ende, ahí tengo uno de los controles que voy a necesitar. Regular y controlar, establecer, obviamente por el diseño, cuál es la altura de ese nivel de líquido, y a partir de ahí, cuál es el valor máximo y el mínimo, salí gato, que voy a tener, voy a aceptar dentro del cual va a funcionar, ¿sí? Que está en base a los parámetros de diseño. Control 1. Segunda situación, ¿qué es lo que necesito controlar en la cabeza de la columna? ¿Qué quiero asegurar para saber que lo que está saliendo es lo que yo quiero? Composición de salida. ¿Cómo? La composición del vapor. Sí, podría medir la composición, pero me va a resultar muy incómodo medir la composición. Es más fácil medir la temperatura. ¿Temperatura o presión? O presión, claro. Cualquiera de los dos es mucho más fácil de medir, y hay una relación entre el valor de presión y la composición, y el valor de la temperatura y la composición. Cualquiera de los dos los puedo relacionar. Otro de las condiciones que voy a necesitar verificar, ya tengo los dos extremos, digamos, de la columna, es la alimentación.
qué caudal está ingresando y que para ver si es el caudal de diseño y en qué condiciones se está ingresando esa alimentación. Por ejemplo, a qué temperatura tiene que ingresar para calefaccionarlo o no. ¿Sí? Sí, sí, para saber si entra en el estado en el que entra la corriente. Exactamente, porque de lo contrario eso puede desestabilizarme el funcionamiento de la columna. Y obviamente si tengo ahí un elemento calefactor, voy a necesitar regular la cantidad de caudal que ingresa del elemento calefactor. Y en la cola de la columna, ¿qué tengo también que regular en cuanto a medio de calefacción? El reboiler. Claro, exactamente, la temperatura del líquido que está en la cola de la columna, para asegurar mantener las condiciones de funcionamiento, ¿sí? Y de paso favorecer que ese líquido que está en la cola de la columna aumente su composición en el líquido menos volátil, ¿sí? Y ya tengo el funcionamiento general de la columna. ¿Y qué más voy a necesitar a la salida? ¿Qué otra particularidad tiene una columna de destilación? ¿Qué es lo que tengo? ¿Saco el producto directamente por cabeza? Se lo El reciclo. condensa. Obviamente se lo condensa, necesito bajarle la temperatura, si tiene distintas fases o no, deberé separarlo, y la función fundamental es el reciclo, para asegurar el funcionamiento en la cabeza de la columna en determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Y en base a eso, parte de ese condensado irá como reciclo y parte efectivamente irá como salida general de la columna, ¿sí? Bueno, todo ese funcionamiento que hemos estado hablando, que ahí están indicados los controles necesarios, lo tienen reflejado acá. Este es un tipo de columna, con una forma de control de la columna de destilación. Acá tenemos todos los elementos de los que hemos estado hablando, pero hay distintas formas. La primera aclaración que tenemos acá es que los elementos entre sí, de los distintos lazos de control, no están interrelacionados. ¿Y qué particularidad ven aquí en esta columna que no hemos hablado en ningún momento? Que tiene que ver con los productos que se están destilando. El venteo de incondensables, no sé si lo habíamos hablado. Exactamente, hay un venteo de incondensables que son incondensables que los vamos a tener, que salen por la cabeza de la columna en el condensador, parte de eso se direcciona hacia donde tenemos aquí, ¿sí? Y serán abiertos o no en función de la temperatura, el caudal que tenemos aquí para ver cuánto es lo que va a ir saliendo, específicamente que vamos a permitir que salga, y aquí que tenemos que este controlador, regulador, registrador de caudal está en función de la presión en la cabeza de la columna. ¿Por qué? Porque si saco muchos gases incondensables va a disminuir sensiblemente la presión aquí en la cabeza de la columna, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos viendo cada una de las partes. Empecemos por donde empezamos, por la parte de la cabeza de la columna. Tenemos que aquí está midiendo la presión. Tenemos un transmisor de presión, o sea que este es un sensor. Toma en cuenta aquí, está registrando el valor de la variable, lo transmite. Aquí tenemos el registrador, controlador de presión, que este es el que está en panel. Y aquí tenemos que la información de este sensor de presión se relaciona con el registrador controlador de caudal, que es específicamente para el caudal de gases incondensables. Esto que se destila en la cabeza de la columna pasa por el condensador, que tiene, de allí tendremos una bomba que manejará el reciclo, y parte de eso será la salida propiamente dicha del producto por cabeza de la columna. Después tenemos en este condensador un sistema de refrigeración, que en este caso usa agua de refrigeración, que tenemos aquí el sensor de caudal,
que está, ¿por qué está aguas abajo de la válvula? ¿Podría ponerlo aguas arriba de la válvula? ¿Qué diferencia hará si yo lo pongo aquí o lo pongo aquí, al sensor de caudal? ¿Debería ser lo mismo, profe? En teoría podría ser lo mismo, pero como una medida extra, ¿qué sucede? Si yo tengo la válvula cerrada, cuando yo tengo aquí no mide absolutamente nada, pero está lleno, ¿sí? La cañería está llena. Si yo lo tengo aquí y la válvula está cerrada, la cañería puede estar llena o no, dependiendo del resto de los elementos que tenga en el, más adelante, aguas abajo, ¿sí? En la salida aquí. Si no, se puede vaciar. Pero cuando abro la válvula, el caudal, aguas abajo o aguas arriba de la válvula, ¿se va a medir diferente una vez que esté en estado de régimen? No. No, no debería. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que haya cambios, o sea, inmediatamente cuando se abra la válvula? Una cuestión Sí. de... Por eso hice la aclaración cuando esté estabilizado, porque obviamente va a tener mediciones diferentes, y bajo ese concepto, si el sensor de caudal tiene alguna consideración en cuanto a que necesita mantenerse, a ver, sensores de caudal, por ejemplo, a través de presión diferencial, a través de placa orificio, a través de tubo Venturi, a través de un rotámetro, son todos elementos que se ven modificados cuando cuando la cañería está vacía a cuando comienza a estar llena. Me va a dar una señal diferente en ese proceso hasta tanto se estabilice el movimiento. En ese caso, con ese tipo de sensores me conviene tenerlos aguas abajo, o sea, antes, de manera de asegurarme que siempre tengo la cañería llena. ¿Sí? Llena del fluido. De lo contrario, si no tengo esas variaciones, no va a haber problema. Depende del sensor de presión, de presión de caudal. Utilizan presión diferencial para medir caudal, por eso siempre digo sensor de presión, particularmente. Pero eso es para tener en cuenta cuando nosotros hacemos el arranque de cero del equipo. Eso que estábamos comentando tiene influencia ahí, no en todo el manejo del sistema de control, ¿sí? Sí, profe. Bien. ¿Por qué no se ponen dos? Lo que sucede es que depende de cuál es la importancia relativa del control, se tienen elementos redundantes, que es la forma en que se le dice habitualmente. Entonces se pueden tener inclusive de sensores que tienen distintas características, ¿sí? O sea, no miden de la misma forma. Por ejemplo, podría tener un rotámetro y presión diferencial. Eso depende de lo crítico, que es la medición que quiero hacer de esa variable particularmente. Bien. Bien. Entonces terminamos en la cabeza de la columna. Aquí lo que tenemos es simplemente el control de nivel, tenemos el control del sensor, transmisor de nivel, y aquí tenemos el registrador, controlador de nivel, que lo que hace es darle la orden a la válvula de abrir cuando se llega dentro de un determinado nivel. Lo otro que tenemos aquí, que acá hay un error en la flechita, hay una flechita que sale y una flechita que entra, ¿sí? Por favor, corríjanlo, porque no puede ser que las dos estén entrando, pues si no estaríamos alimentando la columna de otro lado. Donde tenemos en este caso que es la calefacción, lo que vendría a ser el calderín, tenemos el calentamiento del líquido que está en la cola de la columna para asegurar la temperatura allí que no decaiga. ¿Y qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos que se realiza con vapor, donde dentro del intercambiador de calor se va a condensar, y eso es lo que nosotros vamos a tener a la salida. En este caso el sensor de caudal está aguas atrás, ¿sí? De la válvula, y tenemos, este es el sensor, el transmisor de caudal,
y aquí tenemos el registrador controlador de caudal. Recuerden que los circulitos con la raya en el medio es que están en el panel, ¿sí? O sea que se tiene acceso desde el panel para identificarlo. Profe, una Y consulta, después, perdón. sí, Agustín. En la clase pasada justo tenía notado y me surgió la duda cuando estuve releyendo que hay uno de los sensores que dijo que suele estar dentro del equipo y que era así con la linita al medio, digamos, y que decía que no estaba accesible porque estaba dentro del equipo. No sé si por ahí fue... No, dentro del equipo, todo No, sí. todo sensor está en contacto con la variable que quiere medir. Si yo quiero medir nivel, tiene que estar dentro del equipo para que yo pueda identificar el nivel dentro del equipo. ¿A Claro, eso sí, se sí, sí, está por eso. refiriendo? Pero puede ser, pero justamente era uno en particular, no me acuerdo ahora cuál era, que había dicho. Que, Puede ser que esté en el cabezal, dentro del cabezal y que no tenga indicador en el lugar. En el O sea, de lugar, ahí se claro. transmite. Porque eso es lo que estoy pensando acá. En algunos casos que tiene acceso o que no tiene acceso específicamente el operario o de qué manera está ubicado en el panel. claro, no No sé. sé, en realidad era así circular con la línea llena, digamos, no de puntos, y habían dicho como que no estaba accesible, entonces me quedó la duda ahí, pero puede ser capaz que... No, este quiere decir que es accesible desde un panel para el operario para que lo pueda visualizar. Cuando Ah, está listo. en línea de puntos es que no está accesible en el panel o en la consola. Este. Ah, Por listo, eso listo. Puede ser estaba entonces que haya diciendo, sido un error. puede ser, en una de esas yo lo he dicho al revés, porque también yo me mareo cuando estoy hablando, llevo pensando una cosa y la boca dice otra. Así que también puede suceder. Gracias, profe. De nada. Bien. Fíjense, lo que tenemos aquí está, vamos a ir por partes. Tenemos el caudal de fluido calefactor, que de nuevo es vapor, específicamente el que tenemos para la corriente de alimentación. Entonces tenemos replicado, igual que aquí, el sensor transmisor de caudal, el registrador controlador de caudal, que es el que acciona la válvula. Pero este elemento calefactor aquí, este regulador, registrador, controlador, tiene otra fuente de información para ver cuánto es lo que va a dejar pasar de caudal, que tiene que ver con cuál es la temperatura, este es un sensor de temperatura de la corriente de alimentación. Entonces, si bien yo puedo tener regulado o establecido como referencia un determinado caudal para una determinada corriente de alimentación, lo que va a suceder aquí es que el sistema además va a considerar, además del caudal que tenía regulado, va a considerar cuál es la temperatura de la alimentación para, si esa temperatura está por debajo de los parámetros que están establecidos, el caudal va a ser mayor del que estaba establecido para el funcionamiento habitual del sistema. De esa manera nos aseguramos que la corriente de alimentación ingrese siempre a la misma temperatura. Y lo que tiene de manera independiente es el caudal, que el caudal de alimentación se censa, se transmite, se registra y se controla, y eso es lo que va a controlar la apertura de la válvula para el ingreso. ¿Sí? ¿Alguna duda allí? Profe, una pregunta. ¿El sensor de temperatura no tendría que estar después del intercambiador de calor? ¿Por qué? ¿Y porque nosotros nos tomamos la temperatura después cuando sale, que es lo que nosotros queremos? Pero No, me confundí. No. el objetivo de esta temperatura Sí, es sí, ver a sí. qué temperatura entra para ver si tengo que hacerle pasar más o menos fluido Sí, sí, sí. calefactor. Sí, ahora ya entendí, ahora entendí. Gracias. Yo podría, ojo, cuidado, que podría tener también un sensor después de temperatura para comparar a ver si la temperatura de salida ha sido efectivamente la que yo he querido. O sea, Claro. eso sería complejizar el sistema totalmente. Claro, sí, eso era lo que estaba pensando, pero no, está bien. En En este realidad caso, me profe, conviene. perdón. Sí, ¿qué decía Lucas? No, yo quería consultar si en este caso era un sistema de lazo abierto, ¿puede ser? O sea, no se está controlando la salida del...
del intercambiador este que tiene el condensado, sino que se está Yo no controlando estoy solamente la entrada. controlando la temperatura de salida específicamente, pero yo estoy controlando el caudal de alimentación. Y eso es un lazo cerrado de retroalimentación, porque tiene una referencia, aquí dentro tiene una, independientemente de esto, de esta línea, ¿sí? Esto Sí. tiene una referencia. Profe, capaz que es más fácil señalar lo que es la línea del proceso, o sea, lo que es caudal de alimentación con un color, porque Sí, no, podría. y servicio, o sea, con el cursor ahora cuando lo va explicando, con color. Entonces ya sabemos lo que es servicio y lo que es proceso. Sí, por alguna razón en esta presentación no puedo Listo. poner los No te da colores. el puntero. Porque no me acepta el puntero en esta. Ujú. Esta que tenemos acá es la línea de proceso, ¿sí? Que es la alimentación del proceso. Esta que tenemos aquí es el servicio auxiliar, específicamente. Nosotros aquí tenemos un lazo cerrado, porque tiene no miren acá arriba, ¿no? Esto tiene una referencia de funcionamiento que en base a un valor medido lo compara, en base a eso toma la decisión y le da la orden de abrir o cerrar el paso de vapor. Vuelve a medir el caudal, vuelve a compararlo con la referencia y así sucesivamente. A esto se le agrega, al sumador de la referencia, cuál es la temperatura que específicamente tiene la corriente de alimentación. Entonces, en lugar de solo un lazo asociado, hay otro lazo asociado, maldición con el cursor, otro lazo asociado con el valor de la temperatura. Como Listo. información que ingresa aquí para que el controlador tome la decisión de cuánto vapor tiene que dejar pasar. O Claro, sea, yo el que pensé, determina, perdón, habla vos. el que da la orden, o sea, sería más el sensor de temperatura, como que lo más crítico. Los sensores miden. Claro, sí, perdón, Los el sensores controlador miden. registrador de temperatura. Exactamente, los controladores es como un cerebro, digamos, que lo que hace es, nosotros le damos una estructura en la programación y en función de una referencia toma una decisión. Ahora, si en lugar de una sola referencia tiene que comparar distintos valores, es como veíamos los controles múltiples en serie y en paralelo para lo que era presión de vapor, combustible, caudal de vapor, cantidad de aire. ¿Sí? Que íbamos haciendo. Teníamos dos referencias para controlar el caudal de combustible y teníamos dos referencias, dos variables también para controlar el caudal de aire. ¿Sí? Hasta ahora lo que nosotros hemos estado viendo es que siempre hay un solo valor de referencia. Claro. Pero que lo pueden relacionar al ejemplo del tanque calefaccionado con la resistencia, que eran dos variables de entrada, el caudal de entrada, la temperatura del caudal de entrada y la temperatura de la resistencia. De esas dos variables, digamos, o entradas, dependía la temperatura adentro. Bueno, acá pasa lo mismo, depende. O sea, depende de la temperatura de la entrada, y también se regula el caudal del intercambiador. Que tengo acá, exactamente. Claro. ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe. Bien. Sí, por ahí nos costaba darnos cuenta de la lógica nomás, de por qué pasaba eso, digamos. Pero... Está bien, nos tomamos este tiempo para hacer estos análisis para eso, ¿no? Para que puedan ir aplicando la lógica a los distintos equipos. Esa es la idea. Este no es la única forma de control de una torre de destilación, ni es la más compleja ni la menos compleja. Lo que pueden observar que salvo la relación de temperatura en la corriente de alimentación para asegurar la temperatura aquí, no tenemos otra modificación, ¿no? No otra modificación, sino otra interrelación. ¿Sí? Porque también podría modificarse este caudal de calefacción en función de la variación en el caudal de la alimentación de la corriente principal del fluido que yo quiero calefaccionar, no solo de la temperatura. ¿O no?
O agregarse un, ¿Cómo es, profe? un Me sensor perdí. de temperatura adentro del equipo. Claro, dame un segundo, Pablo. Sí. El tema es el siguiente. Según esto está relacionado. El caudal, yo estoy regulando. Voy a hablar del caudal de fluido calefactor para la corriente de alimentación. Ese ciclo, ese sistema, ese lazo de control para regular el caudal del fluido calefactor, en este caso está interrelacionado con la temperatura de la corriente de alimentación para mejorar la respuesta de ese sistema de calefacción, ¿sí? Ah, listo, ya entendí. Sí. Pero estoy considerando, o el sistema está considerando, de que es seguro que siempre voy a tener el funcionamiento, voy a tener la entrada dentro de un valor de caudal, ¿sí? O por lo menos alrededor de un valor muy fino. ¿Qué pasa si de golpe por el equipo anterior aumenta sensiblemente el caudal? Ese caudal va a haber entrado aquí hasta que esto lo sense, toma la decisión, aunque sea milisegundos, y mide la temperatura es la misma, pero la cantidad que pasa por el intercambiador es superior a lo que estaba previsto. Por ende, aunque yo haya medido la temperatura de esa corriente de alimentación y tenga regulado este sistema, la temperatura de salida no va a ser la adecuada, ¿o no? Sí, Porque hay más volumen para calefaccionar, simplemente claro. que por eso. Y si fuera de menos, tendríamos una temperatura mayor. Entonces, ahí podríamos inclusive relacionar para esta regulación del caudal de fluido calefactor, el caudal de la corriente de alimentación, ¿sí? Pablo, ¿querías agregar algo? No, eso simplemente que a esa, digamos, a esa cadena de medición que está ahí, se podría agregar un valor, un sensor de temperatura que mida dentro del equipo y así también regular el caudal de entrada, digamos, de la auxiliar, ¿no? El Claro. flujo en este caso, del fluido calefactor. Profe, y Yo en ese caso que dijo que entraría más caudal, por ejemplo, para ese caso particular, ¿convendría medir la temperatura posterior al intercambiador o no? Totalmente. Ahí te darías cuenta más rápido Claro. si... Que es lo que estaba diciendo justamente Pablo al respecto, que nos conviene medir la temperatura dentro del equipo justo cuando está entrando la corriente, a los efectos de asegurarnos la condición en ese punto. Ahora, esto que nosotros decimos, estoy midiendo por un lado la temperatura antes, la medida después, el caudal antes, el caudal después y todo lo demás, todo esto tenemos que tenerlo relacionado en cuanto a cómo debe funcionar ese equipo. Para que no nos pase, el ejemplo es exagerado, al estilo Chernobyl. Tenemos un solo sensor que nos dice una sola cosa y yo confío ciegamente en él, y no verifico qué sucede en los en paralelo. Si tuviéramos el sensor de caudal y que nos indicara específicamente la indicación en el panel del caudal de alimentación y el del caudal de la corriente de calefacción, más la temperatura de entrada del fluido de alimentación, más el de la temperatura de salida, podríamos relacionar visualmente todos esos valores y verificar si el sistema efectivamente está funcionando. ¿Sí? Hay veces que los sensores no intervienen en los lazos de control, pero sí nos dan la indicación de que el lazo de control está cumpliendo la función específicamente. ¿Sí? Profe, nosotros alguna vez los terminé de marear ahí, sí. No, le quería comentar que en el trabajo medimos justo a la entrada de la torre, pero fue porque la alimentación era muy sucia, se tenía residuos, y nos ensució la superficie de transferencia de calor. Claro. Entonces tomamos justo la de la entrada, pero porque el intercambiador se ensució. Claro. Entonces nos variaba mucho la transferencia, entonces por eso nada más pusimos los dos en realidad. Una a la entrada, por las dudas, para cerrarle. Mira, indirectamente, a partir de esos datos de temperatura de entrada y de salida, podés identificar que el equipo no está funcionando correctamente. Entre esos dos datos, más el caudal de alimentación que estás teniendo de la corriente de calefacción, hay algo que no funciona.
¿sí? Entonces, para eso nos sirven relacionar, o sea, porque uno diseña los lazos de control y da los valores y calcula los valores de diseño y demás, pero después nos olvidamos de relacionar esa información desde el punto de vista de verificar si ese equipo está funcionando correctamente o no. La mayoría de las veces ustedes no van a estar en la sala de control, ¿sí? Pero cuando están en el campo, en la planta, ¿sí? Tocando los equipos, es importante también poder verificar, conocer cómo funciona el equipo, cuáles son los mecanismos de control y dónde puedo encontrar yo esos datos en el momento para verificar las distintas situaciones. ¿Sí? No. Bueno, ¿alguna ¿Han visto en alguna película, en alguna planta, en En alguna alguna de todas las situación, visitas que hicieron en en marzo, alguna de así todas las pregúntale. visitas, en alguna de las visitas, ¿han visto una sala de control? Sí, Sí, Bien. profe. En la sala de control no vieron los instrumentos. En la sala de control vieron la información que los instrumentos le mandan a esa sala, ¿sí? O sea, están viendo el resultado. Y obviamente ahí hay mecanismos por los cuales pueden accionar para situaciones de emergencia y demás, o modificar los valores de seteo, de qué valor queremos que funcione y demás. Pero habitualmente en esas salas uno ve dibujado en forma representativa, como si fuera un flow, el proceso, con distintas luces, distintos valores, distintos colores, para identificar las distintas variables. Y cada uno de esos indicadores lo que nos está dando es un valor de una variable en particular, que lo que hace la persona que está en la sala de control está verificando en función de estos conceptos que les estamos planteando acá. Por un lado necesita conocer cómo funciona el equipo y por otro lado necesita conocer cuáles son las variables que está mirando y ve en qué rango de valores tiene que estar funcionando. De lo contrario no podría ejercer su función. ¿O no? No sé, me parece que nunca vieron y en una película tampoco la vieron. ¿No vieron la serie Chernobyl tampoco? Sí, en la serie de Chernobyl está el tipo mirando cómo se le ilumina la alarma, el sensor, todo. Bueno, esa es la mejor representación de lo que es el panel de control, que todo eso que vemos ahí en realidad está en la planta. Porque esto parece un dibujito animado, pero en realidad todo eso está allá en la planta y lo que se hace ahí impacta allá en la planta. Específicamente. Es más fácil la serie, ¿ve? Que la planta visitada. Bien. Yo les he agregado, no me acuerdo si está en la presentación, ¿este está en la presentación también? Pues yo tengo la idea que lo agregué después. Sí, sí estaba, profe. Ah, bueno, bien. ¿Esto es una columna de destilación también? Parece más un tanque flash. Exactamente, en realidad el flash, la destilación flash es un tipo de destilación. La anterior, miren cómo a partir de los controles, el tipo de control que tenemos, podemos diferenciar el equipo. En la anterior, francamente, es una destilación, no sabemos si por platos o por relleno, pero es una destilación fraccionada, ¿sí? Sí, profe. Bien, y en esta tenemos una destilación tipo flash. A ver, les doy 5 minutos para que identifiquen los distintos lazos. En este caso está, además del nombre del equipo, está el número del sector al que pertenece y el número de lazo. Por las dudas hago la aclaración, hay conexiones que no están consideradas, pero les está dando la idea de cómo están relacionadas porque está el lazo.
Un minuto más. Mirá la diferencia, Pablo, 70 en el parcial, 40 ahora, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, 43. El pico fue de 43, de Reiki. 43, sí. Bueno, pasaron los 5 minutos, ¿pudieron interpretarlo, más o menos? Pregunta en la lista, ¿no? Alguno de los chicos que no. A ver, de los que no han hablado. Sí. A ver, Mariano Barrión Buenaventura. Sí, profe, acá estoy. Bien, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas ¿Encontró tardes. cuáles eran los lazos fundamentales que están acá planteados? No, se me está complicando, así que preferiría Eh, escuchar la resolución. Bueno, pero a ver, vamos a hacer la lógica juntos, ¿sí? Por lo que decía, lo que habíamos visto que decía la metodología de señalización, ustedes tenían que estos números que estaban aquí representaban, por un lado, o un sector y un lazo, o un lazo de control, ¿sí? Si nosotros tenemos, que aquí tenemos que terminan en 01, 01, evidentemente estos están relacionados con un lazo 01, 01, ¿sí? Los que terminan en 02 estarían relacionados con el segundo lazo, por lo menos, la lógica diría eso, ¿no? Sí, profe. Igual hace un rato que me pude conectar porque recién vengo al trabajo, así que estoy un poco... Disculpe. Bueno, no hay drama. Bien, lo primero que tendríamos que ver es eso. Efectivamente, ¿dónde está para qué me sirve esa codificación? Entonces estoy identificando los distintos lazos, o por lo menos la lógica que tienen los distintos lazos. Lo segundo que identifico es la característica de la señalización. Tenemos específicamente lo que habíamos dicho, los sensores o elementos que están en el panel específicamente, o en este caso que es un microcomponente o un PLC o un controlador lógico, una mini computadora. Lo otro que tenemos de reconocer las válvulas, ¿sí? Que son parte del sistema. Aquí tenemos un elemento de medición específicamente de caudal, que es una placa orificio, que es lo que habíamos visto en función de la forma de graficación, la metodología de ISA. Bien, y podríamos identificar los distintos tipos de señales, ¿sí? En particular, pero a mí me interesa que identifiquemos. Tenemos el equipo, tenemos una salida del equipo, que esta sería la corriente de salida, específicamente sería el producto en fase gaseosa, que querríamos separar. Aquí tenemos, evidentemente, si es por cola de la columna, va a ser el material líquido. Aquí estamos teniendo un reingreso, aunque no esté colocado hacia adentro del equipo, esto significa que hay un reingreso al equipo. ¿Y dónde tenemos la entrada? Específicamente, si este es el medio calefactor, y estoy viendo que esto viene de otro lugar,
pasa por la válvula para la cantidad del fluido calefactor y se va aquí, esta evidentemente es la corriente de alimentación a la columna. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que... Profe. Sí. En el fondo, que dijo, hay un reingreso al equipo. Esto. Sí. ¿No sería como que está, no sé si no está ingresando al equipo, o lo estoy viendo como proceso, capaz que ese es mi error, sino que está volviendo la bomba, como para que esté funcionando la bomba y no se quede sin líquido? Yo le voy a decir fundamentalmente, vamos a empezar por, a ver, aquí no hay ningún control de la bomba. La bomba está funcionando siempre, ahí no veo nada que diga que me controla la bomba. Listo. Sí, empecemos por partes. Según todo lo que estoy viendo yo acá de los distintos instrumentos, la bomba no tiene ningún elemento de control acá. Claro, hay un solo indicador nomás a la salida de la bomba. ¿Qué es la presión? Claro, un indicador nomás, nos muestra qué presión hay ahí. Exactamente, lo único que hace es censar y mostrarme el número de cuánto es lo que está midiendo de presión, nada más. Bueno, ese tipo de identificación, efectivamente estamos pensando en el proceso y estamos pensando en los lazos de control, porque yo lo que estoy haciendo es independizarme del proceso, del equipo, y estoy viendo qué es lo que de control me está diciendo este gráfico. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de que ustedes aprendan a interpretarlo, ¿sí? ¿Con qué beneficio? Que ustedes tienen claramente el conocimiento de los equipos, que yo estoy segura que Pablo no lo tiene igual que ustedes, entonces aprovechen esa diferencia, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que he visto en general, ¿sí? Obviamente, si aquí tengo una alimentación y evidentemente esto parece ser un medio calefactor, porque es un intercambiador de calor, o está calentando o está enfriando. Obviamente debería calentar si esto es una columna de destilación flash, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo, profe, puede repetir? Si es una columna de destilación flash, ¿qué es lo que va a estar haciendo este intercambiador? ¿Calentando o enfriando? Y entra por top, así que debería estar... Ojo, la ubicación no es determinante. Ah, listo, listo. Porque lo mismo pasa acá con los niveles, la ubicación no es determinante. Eso lo podría ver en el equipo. En realidad debería entrar la composición líquido-vapor, porque cuando entra la columna flash se separa, lo único que hace es flashear. Separa. Exactamente, separar. Pero, bueno, sí, pues más fácil. En el estado de agregación. Digamos. Por ende, para que esté la mezcla líquido-vapor, ¿qué es lo que voy a haber necesitado hacer esa corriente de alimentación? Que algo del líquido que estaba ahí se vaporice. Sí, sí. Pero si entraba todo vapor, mi alimentación, mi intercambiador le tendría que haber bajado la temperatura. Totalmente. Eso lo podremos analizar en el proceso, ¿sí? Para identificar, porque acá no me está diciendo cuál es la composición. Entonces yo no puedo saber, tampoco tengo cuáles son los datos de la referencia de a qué temperatura me dice que lo está midiendo o a qué temperatura quiere que entre como referencia. Claro, ¿sí? Pero si yo sé la temperatura, sé la composición. Totalmente. Eso es cuando se maneja el proceso, tengo esa información. Pero si yo veo esto como está, no tengo esos dos datos. Ah, ok. No hay relación entre una cosa y otra, digamos. Claro, ojo, a ver. Si perdón, está mi perra acá. No, no hay drama. Después va a pasar mi gato por acá adelante. A ver, no está mal tener en consideración los datos del diseño del equipo y de funcionamiento del equipo. Lo que pasa es que lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es que a partir del conocimiento del funcionamiento del equipo que tienen ustedes, identifiquen la forma de control. ¿Sí? Entonces, les pido por favor que se abstraigan un ratito de valores de composición, presión, temperatura y demás, de valor numérico, pero lo piensen desde el punto general de las variables, para el equipo, ¿sí? Sí, profe. Bien. En función de eso, es lo que estaba diciéndole, estábamos analizando en la corriente de alimentación. En este caso, nosotros tenemos aquí un sensor de temperatura,
Y esa letra W lo que nos está referenciando es que es una sonda de medición, que específicamente es un tipo de sensor de temperatura, así como esta imagen que tenemos aquí es un tipo de sensor de caudal, ¿sí? En este caso la letra W nos representa eso. Lo que estamos teniendo nosotros aquí, tenemos por un lado el indicador controlador de temperatura, que a partir de la temperatura que está midiendo en la corriente, fíjense, tengo la temperatura aquí de sonda y aquí está midiendo la temperatura a la salida del intercambiador, o sea que es como medir la temperatura a la que va a entrar el fluido dentro de la columna, ¿sí? Este indicador que tenemos aquí es un indicador de temperatura con otro dato de multifunción que puede ser, que habría que identificar cuál es, en este caso no lo aclara, dice que puede tener varias funciones, pero lo que nos interesa es que a partir de la temperatura de salida del intercambiador está regulando el caudal de entrada, ¿sí? Y el caudal de entrada del fluido calefactor. Y fíjense, además está censando la temperatura de salida del fluido calefactor y está indicándome, mostrándome en una pantalla cuál es la temperatura de la corriente específicamente de alimentación. Es decir, que si nosotros analizamos con los datos de proceso estos valores de temperatura aquí medida con la sonda antes del intercambiador, después del intercambiador, la temperatura de salida del fluido calefactor, podemos tener una idea de cuánto efectivamente ha estado calefaccionándose. Indirectamente podríamos identificar cuál es el caudal que está pasando por allí de la corriente de alimentación. ¿Sí? ¿Coinciden conmigo? Una aclaración. Tengan abierto el mismo archivo que Mónica está presentando, y en la página 27 y 28, creo que es, 27 y 28, Sí, están las traducciones, sí. está la tabla con las letras, entonces uno puede ir siguiendo si es primera, segunda letra o letras sucesivas, y ir identificando cada uno de los circulitos o burbujas que nos está indicando la ingeniera. Yo supuse que habían hecho eso cuando les di los 5 minutos. O lo imprimimos, profe, y lo rayamos todo arriba, está todo rayado. Buenísimo, pero a ver, el hecho de que ustedes tengan la presentación a mano es para que la aprovechen, o sea, le hagan comentarios o la vean antes y nos hagan preguntas que después nosotros no podemos responder. Pero todo es bueno, al final de cuentas está ahí, no poder responderlo es bueno porque nos obliga a seguir buscando. ¿Sí? Claro. Bien, entonces, ¿nos quedó claro todo esto? ¿Sí? Sí, profe. Hay muchos sensores, mucha información que no está asociada al lazo de control, pero que esa información nos sirve para ver si está funcionando específicamente el equipo, y esos indicadores podrían estar en el panel en la sala de control. Nosotros tenemos, por otro lado, aquí en la salida, tenemos específicamente un sensor de presión, ese es con interrupción, y el B con un valor registrado, ¿cómo era ese? Con una válvula reguladora, que esa válvula reguladora está representada en este caso por esta función. Entonces, eso va a salir y está regulado a una determinada presión, ¿sí? Con una determinada fuerza específicamente, y a un determinado valor de 4 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que está aclarado aquí. Profe, una consulta. Sí. De la válvula esa en ángulo, entiendo que es una válvula en ángulo. ¿Qué es esa señal que sale? Porque veo que está en la otra válvula en ángulo también, pero no entiendo ni a dónde va ni qué se supone que sería. Aquí, ¿Es una señal eso? Esto que está acá arriba, esto es una señal. Sí. Esto es una señal. Sí, esto me es parecía, una pero no estaba seguro. Y esto es una corriente. Claro, no entendí la señal esa, la que sale, digamos, de arriba, la que está rayada 4 veces, que entiendo, según la tabla, es de una señal eléctrica. Exactamente, que es para accionarla. Ah, esa, no estaba seguro. ¿Y esa Claro. va conectada a algo? ¿O ¿Conectada a qué?
No sé, o sea, eso pregunto, no sé si, digamos, Tenemos eso una sería válvula algo... reguladora que para cuando haya más de 4 kilos por centímetro cuadrado de presión, abra. Ah, listo, listo. O sea, no es que está conectada Tiene a un sensor de algo... presión, o sea, acá hay una parte que no está, lógicamente, pero por eso les decía que no están todo completo, todos los elementos, pero aquí les está diciendo justamente que tiene un sensor de presión, que está conectado con una válvula de regulación, y que en la letra S quiere decir que lo que hace es cortar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mantener cortado, no va a permitir la salida, mientras el valor se mantenga en 4 kilos por centímetro cuadrado. Si eso es mayor, va a abrir y va a salir. Digamos una válvula de alivio. De control de regulación de presión, sí. Con la función de alivio para controlar el equipo, digamos, que el equipo no supere sus condiciones de operación, pero sería el equivalente a una válvula de alivio. Solo que está Gracias, accionada profe. eléctricamente. Claro. Bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos un sensor indicador de presión, de la presión que se está teniendo en la cabeza de la columna específicamente. Lo que estamos teniendo aquí es el sensor de nivel, con ese lo que estábamos planteando recién, que tiene la posibilidad de interrumpir, y el H es de máxima. ¿Esto qué quiere decir? Es para el nivel, que está asociado con este que tenemos aquí. Este es un sensor de nivel de visor de vidrio, ¿sí? Que lo que les va a mostrar ahí específicamente es la altura del nivel de líquido que tiene dentro de la columna, ¿sí? Pero esto me muestra, pero no regula. Entonces, quien va a tomar la decisión de regular es cuando tenga el valor máximo, que hasta ese valor de nivel se va a aceptar. Si supera ese valor, va a tomar alguna decisión para cortar y asegurar de que eso se elimine. Por eso está relacionado con un microcontrolador, que está, por eso el rectángulo, que es una mini computadora, ¿sí? Un microprocesador, como le dicen. ¿Cómo le dicen habitualmente, Pablo? Sí, microprocesador. Microprocesador, ¿sí? Es decir, que aquí el nivel no está regulado en cuanto a mantenerlo dentro de determinados valores, sino en el caso que llegue a un valor máximo, va a eliminarse, vaciarse parcialmente, ¿sí? Denme un segundo, ¿puede ser? Disculpen, que estoy con gente que está viendo, va y viene. Bien, entonces, terminamos con esta parte de nivel y de presión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda aquí particularmente? Este va a ser el nivel de ¿qué? ¿De máximo o de mínima? Yo me quiero tirar de los pelos. Debe ser de mínima, profe, porque el otro de máxima está arriba. Claro, exactamente, este es el nivel de máxima, tal cual, o sea que este indefectiblemente tiene que ser el nivel de mínima. De alguna forma acá en el gráfico me está diciendo si este microprocesador y este microprocesador están relacionados. En el gráfico no me lo dice, ¿sí? Pero habitualmente esos microprocesadores pueden estar relacionados, ¿sí? Bien, entonces, este nivel de mínima, vamos a irnos al lazo acá que está complejizado, el 4, ¿sí? Que es el de, va a controlar que el nivel no esté nunca por debajo de ese valor. Ese es el objetivo de esta función. Sin embargo, cuando el nivel está en el mínimo, ¿a dónde va a influenciar esa información? Que acá tenemos un indicador controlador de nivel. ¿A dónde va? A el caudal de salida, exactamente. Es decir,
Si yo aquí estoy en el mínimo, evidentemente esta información tiene que decirle que independientemente de lo que esté midiendo aquí, tiene que cerrar la válvula. ¿O no? Sí, profe, se entiende. Claro, porque esa es la función. Justamente estamos en el mínimo, che, pará, no saques más, independientemente del caudal de regulación que hayamos planteado. Entonces, esa es la función de este pequeño lazo asociado a este valor que tenemos aquí del nivel de mínima. Y aquí lo único que está haciendo es midiendo e indicando la presión a la salida de la bomba. Y lo que estamos teniendo aquí es similar a lo que tenemos aquí, en cuanto este era el control interruptor de corte de máxima de nivel. Y acá lo que estamos teniendo, interruptor de corte con una válvula de presión específicamente. ¿Para qué? Para asegurar que la presión de funcionamiento esté dentro de ciertos valores, que es lo que nosotros nos queremos asegurar. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, ahora sí. Bien, ¿les está resultando un poquito más fácil de interpretar? Cuando lo vemos Profe, a mí así, me confunden un poco los números, o sea, ¿por qué ahí abajo en el lazo que está ahí abajo dice, por ejemplo, indicador de presión es termina en 0,2, después tengo la misma válvula de presión es 0,3? Porque este es otro lazo, otra función. Esto lo que está haciendo, en este caso, es una función de máxima. Este lo que está haciendo es midiendo, indicándote el valor, solamente. Y eso está preparado para indicar ese valor y relacionarlo, que vos lo tengas cuando se presente en el panel, los datos relacionados específicamente con el de caudal de salida y con los datos de apertura de la válvula, específicamente en el caudal de salida. Ah, bien, bien. Bien, ahora sí. Fíjate, si me permitís, fíjate Ese que no entiendo. Ese 1103. Sí. ¿Corta? O sea, ¿qué hace? Si hay una presión muy alta aquí, porque es de un valor máximo, una presión muy alta, lo que va a hacer es va a recircular parte del líquido. Ah, listo, listo. Ahora sí. Bien. ¿Algunos? Seguimos a ver, la realidad es que ustedes tienen que volverse expertos en interpretar esto, ¿sí? La idea sería esa. Vamos a un intercambiador de calor, que esto, con todo lo que hemos visto, ya lo tenemos que dar vuelta como se nos ocurre. Ya sabemos que la función es acondicionar térmicamente, ¿sí? Habrá que ver. Ya hemos visto que podemos regular el caudal de alimentación, el caudal de alimentación del fluido que quiero calefaccionar o refrigerar, el caudal de fluido calefactor o fluido refrigerante, que puedo censar, medir la temperatura del fluido a calefaccionar antes o después, y lo mismo podría hacer con el fluido calefactor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, buenísimo. Eso es lo que dice acá, controles más comunes, que quiero controlar la temperatura del producto, la del fluido calefactor, el caudal de uno o de otro. Bien. Veamos las formas más simples que podemos encontrar. Corriente de proceso es esta. No, es el fluido calefactor. Acá está la entrada de la corriente de proceso, la salida de corriente de proceso. Esta es la entrada del fluido calefactor y esta es la salida del fluido calefactor. Y lo que tenemos aquí es un sensor transmisor de temperatura, tenemos un sensor, un controlador, regulador registrador, disculpen, de temperatura, que es el que le va a dar la orden a la válvula que va a modificar el caudal del fluido calefactor según la temperatura de salida del fluido que yo quiero calefaccionar, el fluido de proceso, digamos, ¿sí? Bien. Control de temperatura básica, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? No hay ninguna diferencia ahí. No hay ninguna dificultad de comprensión. Sí, profe.
Bien. Supongamos que nosotros tenemos una situación que lo que vamos a hacer es controlar el intercambiador de calor, tal como lo veníamos controlando acá, pero le vamos a agregar una condición extra. Como lo que estamos trabajando es con vapor que condensa, lo que queremos asegurarnos es, para que haya mejor tiempo de intercambio al respecto, es asegurarnos que el nivel de condensado se mantenga dentro de determinados valores para que haya una mejor transmisión de temperatura, transferencia de temperatura, ¿sí? Es la única diferencia que tenemos. Entonces, entra, sale la corriente de alimentación, tenemos el sensor de temperatura, el controlador de temperatura que trabaja sobre la válvula, y lo que tenemos aquí agregado son el registro de nivel mínimo y máximo de condensado, específicamente que tenemos específicamente sobre la corriente de condensado, y a partir de ese nivel de condensado, lo que vamos a tener es un controlador indicador de nivel que va a dar la orden a la válvula de que se abra o cierra, y en función de que aquí tiene un máximo y un mínimo de nivel, ¿cómo será el funcionamiento de este sistema? ¿La válvula esa será una válvula reguladora o será una válvula todo nada, abre, cierra? Parece una reguladora, profe. Y reguladora, profe, debe ser. Si mide el nivel de mínima y nivel de máxima, ¿cómo va a ser para regular entre esos dos valores el caudal de salida? No, o la abre o la cierra la válvula. Bien, puedo tener cualquiera de las dos, pero si está trabajando con nivel de mínima y de máxima, habitualmente lo que sucede es, cuando tengo el valor de máxima, es la orden de abrir, es decir, la válvula es abre o cierra, todo nada, si no, como quieran, le dan la orden de abrir cuando llega al nivel de mínimo, cierra, hasta que vuelve a equilibrarse. Eso, para el funcionamiento del intercambiador de calor, ¿qué problema me puede traer? Y ahí todo el tiempo como Variación en el una... intercambio. Va temperatura. a modificar las condiciones del intercambio, pero el sistema va a quedar regulado o va a tratar de estabilizarse a partir de este lazo que es el principal. ¿O no? Sí, entiendo, sí. El tema del profe no genera como todo el tiempo un vaivén, digamos, del nivel Saltos, dentro del intercambiador. exactamente, va a generar saltos en esta temperatura de salida de la corriente. Va a haber saltos, ¿sí? Quiere decir que va a haber valores como si fuera una sierra, ¿sí? En la temperatura de salida. Cada vez que yo baje aquí al mínimo, el nivel, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener que ir pasando mucho vapor hasta que vuelva a tener una determinada cantidad que asegure una transferencia de vapor suficiente, ¿sí? Del calor del vapor, ¿o no? Bien, les juro que Sí, me quiero profe. hacer un harakiri. ¿Por qué les hago estas aclaraciones particulares en este sistema? Porque entre este sistema y este, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que no hay nivel de máxima y mínima. Exactamente, y si no hay nivel de máxima y mínima, ¿qué es lo que estoy teniendo? Evidentemente esa válvula efectivamente está regulando, porque está trabajando, se abre o se cierra en función de ¿qué? Del la caudal de temperatura de condensado salida. que yo tenga. No, No, de la Y temperatura la de salida. temperatura de salida del proceso. de la temperatura de salida del proceso, por ende, en esta corriente no voy a tener tantos saltos en el valor de la temperatura de salida del proceso. Profe, ¿sería lo mismo si la válvula estuviese antes del intercambiador que después del intercambiador? ¿A qué se refiere? ¿A que estuviera aquí? Claro, bueno, en realidad No está, entiendo no que no está mide el regulando el condensado. caudal de vapor, está Claro. regulando directamente el caudal de vapor a través de la cantidad de condensado. Es decir, que indirectamente no está, no está trabajando en función del caudal, sino de la cantidad de calor que efectivamente está entregando ese vapor. Ah, listo. Claro. O Sí, sea, yo lo no estaba lo pensando por hace, ahí como caudal claro, en sí mismo.
Claro, o sea, ¿cuál es el tema? Supongamos que tenemos una caldera como las que vimos al principio, que tiene variaciones de carga, por ende tendría el vapor no necesariamente siempre a la misma temperatura, por ende el vapor que me estaría entregando aquí no estaría siempre en las mismas condiciones. ¿De qué me sirve tener regulado el caudal de vapor si no siempre va a tener la misma cantidad de calor a entregar, por ejemplo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno. Seguimos. No. Eso que no se abra. Bien. Aquí tenemos no permitir. Salga. Yo no quiero saber. ¿Por qué se me abrió esto? ¿Qué toqué? Bueno. Listo. Tenemos otro control de temperatura. Acá, ¿qué diferencia hay con el anterior? Con el primero que vimos. ¿Qué variable está midiendo extra? Tiene un regulador de presión. Un controlador. ¿En quién? ¿En quién? En el caudal de vapor. entrada. En el vapor, exactamente. Entonces, obviamente, en función no le interesa solamente cuánto vapor tiene que pasar, sino a qué presión está pasando, para asegurar esa condición. Entonces, aquí lo que tenemos que la válvula de apertura de circulación no solamente tiene la variable temperatura de la corriente de salida, sino también la variable presión de vapor que está teniendo en la corriente de fluido calefactor, ¿sí? Profe, cuando hay dos variables que mide, digamos, dos variables que importan, tanto la presión como la temperatura, ¿a cuál es la más importante, digamos? No sé cómo decirlo, ¿cuál es el que le da más bolilla? A ver, el tema fundamental aquí es la temperatura, ¿qué es lo que yo quiero regular? La corriente, la temperatura de la corriente de salida del fluido de proceso, ¿sí? Eso es lo que yo quiero regular. Asegurar, ese es mi punto fundamental. Que yo necesite trabajar con distintas variables para asegurar eso, no quita que el objetivo de mi sistema de control es regular la temperatura de la corriente salida del proceso. ¿Sí? Yo puedo medir muchas cosas para asegurar que esa temperatura de salida del proceso se mantenga en una determinada condición, que lo que estamos tratando de hacer acá es que tenga la menor variación este valor, en función de la calidad del vapor que yo estoy suministrando. Una pregunta, ¿los dos controladores pueden dar la orden de cerrar o abrir la válvula? No, el que le está dando la orden es este último, porque parte de la información que va a comparar este controlador es cuál es el dato de temperatura que viene medido. Ah, ok. Porque acá, ¿qué quiere decir un controlador? El controlador, en la parte del lazo canónico de retroalimentación, nosotros tenemos el valor de la retroalimentación, lo que tenemos acá es el valor medido. El controlador tiene el sumador, donde tiene la entrada del sensor más la referencia, y en función de eso modificará la señal para darle la orden o pasarle la información a otro elemento. Todo eso está incluido en un controlador. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, si todo esto está en el controlador, específicamente de temperatura, le está pasando como información al que va a regular definitivamente liberar el vapor o el fluido secundario. Bien, en este otro caso se complejiza mucho más, y lo que tenemos aquí, recuerden que esto quería decir calculador, y esto quería decir que había una tabla de relación, ¿sí? Específicamente, y en este caso tenemos específicamente el fluido de proceso, ¿sí? Y aquí tenemos el fluido de proceso, aquí tenemos el fluido secundario, que no está a la salida del fluido secundario, pero aquí tenemos que está midiéndose caudal del fluido de alimentación, temperatura del fluido de proceso y temperatura de salida del fluido de proceso, ¿sí? Y en función de esa información, que la va acumulando y relacionando, ¿sí?
va a este equipo que lo que hace es suma, compara o relaciona, y en función de eso alimenta la información a un controlador indicador de caudal, que va a censar el caudal de vapor que está ingresando, va a hacer un cálculo para poder compararlo con los datos que venían del caudal y temperatura de entrada y de salida del sistema, para modificar la apertura de la válvula. ¿Sí? Acá se terminaron de marear. Sí, profe. No, Sí, las dos todo cosas. bien. ¿Marearon o sí entendieron? Entendimos. Un poco de cada cosa. Bien, fíjense, a ver, para nosotros, si tuviéramos que hacer la interpretación matemática de todos estos datos, cada una de estas cosas debería tener una forma, una ecuación matemática para darle la información. Por ejemplo, para un determinado caudal de alimentación que está a una determinada temperatura, necesito un determinado caudal de vapor. Eso es lo que está referenciando esta relación. Acá hay un cálculo, si yo tengo 10 litros por segundo, necesito tantos joule por segundo de entregarle, ¿sí? Y eso significaría que está a una determinada temperatura que la compara con este valor. Hace la relación, como la que veíamos el relé de relación para la cantidad de combustible aire, ¿se acuerdan en la caldera? No, no se acuerdan. Bueno, a partir de esa tabla de relación viene la comparación aquí. Entonces, con la temperatura de salida más el dato de la temperatura de entrada, se tiene si la cantidad de vapor efectivamente que pasó consiguió calentar el fluido o no. Y en función de la cantidad de vapor que está pasando, se compara con ese valor de caudal de vapor que debería haber que pasó teóricamente, que es lo que se calculó, y al comparar esos dos valores, la referencia está en relación a estos dos datos de temperatura de entrada y diferencia con la temperatura de salida. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. No lo entendieron. La temperatura de referencia que decimos siempre, yo quiero que funcione a 5 grados. Ejemplo, ¿sí? Entonces, en lugar de darle un valor de referencia fija, acá lo que está trabajando es cuánto calor teóricamente entregó. ¿Por qué? Porque en función de la diferencia de temperatura de entrada, de salida, menos la temperatura de entrada, y en función del caudal, yo podría externamente al sistema calcular cuánto calor necesitaría haber entregado. Si calculé cuánto calor necesitaría haber entregado, tengo cuánto caudal de vapor debería haber entregado. ¿Eso está claro? Sí, profe, sería el famoso WSP por el DT. Exactamente, bueno, eso es lo que está acá en el memoria de cálculo y aquí en el multiplicador, que es una tabla de relación de cuánto pasó, a qué temperatura, cuánto debería tener. Entonces, lo que aquí está ingresando es cuánto calor entregó, teóricamente, según el cálculo, y aquí que lo que tiene es calcular, en función del caudal que está pasando, cuánto calor teóricamente está entregando. Si esto es diferente, la válvula se abrirá o se cerrará según el valor absoluto de esa diferencia. Si es positivo, si es negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Yo termino agotada. Bien, si la queremos hacer más fácil para ustedes, en lugar de ponernos a trabajar con todos los instrumentos, programamos el sistemita de cálculo y demás en una computadora y directamente hacemos lo mismo. Y queda más simple el esquema. Claro, el esquema es más fácil de interpretar para ustedes. La única diferencia que tienen de distinto acá, que acá está el actuador de la válvula, ¿sí? Que es el motorcito que va a hacer que el vástago suba o baje para abrir o cerrar el obturador. ¿Sí? Este no tiene prácticamente diferencia con el anterior, ¿sí? Bien. Otras formas de control. Yo podría controlar la temperatura específicamente, en lugar de simplemente regulando la válvula,
podría hacerlo derivando una parte del producto de la corriente que quiero calefaccionar. ¿Qué es lo que está Perfecto. ¿A qué le sucediendo? llama derivando? Que saco una parte de la corriente de alimentación, por acá, específicamente. Fíjense, acá entra el producto, se calienta, sale, y esta válvula de 3 vías, en algún momento me dicen que no pase el fluido por el intercambiador, sino que venga directamente a la corriente de salida. ¿Eso es una derivación o no? Se puentearía, digamos, el Ya, paso eso. a través de el Se intercambiador. puentea el intercambiador. Ah, listo, se entiende, profe. Bien. Y lo mismo se podría hacer con el fluido térmico. ¿Sí? En lugar, yo tengo el producto, salida del producto, aquí lo que tenemos es el fluido térmico, y se podría puentear el fluido térmico si es demasiado, por ejemplo, para lo que se quiere hacer, simplemente para que se tenga en la salida. En este caso, la única diferencia fundamental es que en lugar de una válvula de una vía, tenemos una válvula de 3 vías. ¿Sí? Y no solamente estamos regulando el caudal, sino que con esa misma del fluido calefactor, sino que también estamos regulando el valor de la temperatura de la corriente de salida a partir de la derivación del caudal que vayamos a hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a un secador, particularmente. Objetivo habitualmente, secar, quitar humedad a un sólido, cualquiera sea el líquido con el que está humedecido ese sólido. Aquí hay una condición de seguridad a tener en consideración, que si lo que tenemos es humedad, no vamos a tener problema en cuál es el medio con el cual lo vamos a secar, pero si el solvente que le queremos eliminar es inflamable o tiene alguna otra particularidad, habrá otras medidas de seguridad asociadas a eso, ¿sí? Pero el objetivo final de todo secador es mantener la humedad del producto, ¿sí? En un determinado valor. Habitualmente se lo seca con corrientes de aire o caudal de aire. Es muy difícil tomar la medida de la temperatura del sólido o medir la composición de humedad, entonces lo que se hace es habitualmente trabajar con la temperatura de aire. Tanto de entrada como de salida, para poder identificarlo con facilidad, ¿sí? Sobre todo con las curvas de punto de rocío y demás, para ver la cantidad de humedad que transporta esa corriente de aire. Bien, entonces obviamente vamos a tener medición del caudal de aire con lo que lo vamos a secar, la temperatura del aire que está secando, que está entrando, la humedad del material de ingreso y la humedad del material a la salida. A ver si lo interpretan. Vale. Por un lado el equipo, piensen, identifiquen cómo funciona y después veamos el lazo de control. Primero díganme cómo funciona el equipo. A ver, vamos a seguir la propuesta. Supongo, Lucas. profe, que, no sé, o sea, no sé si está bien, pero supongo que ahí ingresa el aire por la izquierda, abajo en la primer válvula, ingresa el aire caliente. Aire caliente, sí señor. Después ahí se toca con el producto que está húmedo, lo Sí. lleva hasta el hidrociclón, ¿será? No, no es un ciclón, no Es me un acuerdo. ciclón, sí, acá fíjense, físicamente está muy buena la relación, tenemos la cámara de aire, tenemos el producto que va a ir saliendo, esta es una especie de válvula paso a paso que va permitiendo el paso progresivo del sólido húmedo. Entonces, si el material ha reducido su peso en humedad, va a poder ascender en función de esa corriente de aire, ¿no? Y podrá ser retenido aquí en el ciclón.
donde se acumulará el producto seco o con la humedad considerada para sacarlo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con el funcionamiento? Sí, profe. Sí, Bien. Sí, profe. profe. Entonces, fíjense, esto se supone que funciona, aparentemente por lo que está planteado aquí, esto va funcionando paso a paso, ¿sí? No está dentro del sistema de control, ¿y qué es lo que está haciendo el sistema de control? Está tomando la temperatura del aire de salida, aquí, específicamente que llega, es lo que está el sensor transmisor de temperatura, y lo que tenemos aquí es, también está sensando la temperatura, y controlando a partir del dato de lo que tenemos de temperatura aquí, más el dato que tenemos de temperatura aquí, que es lo que le va a dar la orden de aumentar o disminuir el caudal de aire. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, fíjense, sencillito, no hace falta mucho más. Profe, perdón, ¿Cuál ¿qué es es? lo que sale por arriba? ¿Es una salida de aire? Este es el aire, claro, Ese, claro, aire. no estaba del todo seguro. No, es que no queda mucho. Si sale Claro, por sólido eso. por ahí, quiere decir que tenemos un problema de velocidad aquí que está manteniéndolo en suspensión. ¿Sí? Bien. Profe, Vamos. antes del producto, Sí, ahí donde tiene el controlador regulador, sí. ¿no habría que poner un sensor de temperatura o por qué está esa conexión ahí? Pero este es un sensor de temperatura. Ah, listo, como no. Registrador, controlador. La Listo. primera letra es siempre el indicador de la variable que está sensando. Claro, pero está controlando, no tengo el sensor. O ¿Por qué falta no? dibujarlo. No, Porque tendré que tener la TC. Fíjense, pero esto es que es un sensor transmisor de temperatura. O sea que le está dando la información a este elemento nada más. Este lo sensa y a su vez tiene la definición de control, del controlador. Es como el tanque de regulación del el flotante. ¿sí? Sí, dale. Sí. ¿Mm? Bien. Ok. A ver, secador rotativo de sólido. ¿Cómo funciona? Ingresa el material húmedo por el lado Sí. derecho, Sí, y por el lado evidente. izquierdo tiene que entrar una corriente de aire, o sea, es en contracorriente. Exactamente, es un secador rotativo en contracorriente, donde estamos teniendo aquí una alimentación que es seccionada, evidentemente aquí se está calefaccionando el aire, acá tenemos un exhaustor específicamente que está impulsando el aire, que es calefaccionado por una corriente secundaria de vapor, y aquí tenemos la acumulación del producto seco como salida. ¿Dónde se mide la temperatura? Tenemos la medición de la temperatura a la salida y tenemos la medición de temperatura a la entrada. Y con esa misma información, como veíamos en el caso anterior, es lo que va a accionar la válvula de entrada del vapor para calefaccionar el aire. ¿Sí? Solamente está considerando valores de temperatura de entrada y de salida en función de la humedad relativa que va a tener ese aire. ¿Sí? Bien. Y en este caso, No estoy del todo seguro, profe, que estoy viendo. lo que ustedes tienen acá simplemente son cilindros que tienen calefacción interna específicamente, y si el material se seca, pierde humedad, queda adherido al cilindro, y lo que va aquí es un rascador que lo va recolectando. ¿Sí? Entonces, el vapor que está entrando es para alimentar esta parte interna y llevarlo hacia la superficie para que por contacto con la superficie pierda humedad el material. Se entiende, profe. Bueno, más o Bien. menos se entiende. Es un secador de sólido rotativo. Claro. ¿Sí? Inclusive se van a encontrar con muchos de estos elementos en la industria alimenticia. Puede ser el Me profe. acuerdo que veíamos el... Ah, perdón, no sé de quién estaba hablando.
como No. un filtro rotatorio, pero en vez del vacío. En lugar de vacío tenés vapor que está calentando el cilindro. Claro, algo así. Son dos rodillos, como dos rodillos, digamos. Exactamente, tenés el rodillo, que es lo que se calienta, la superficie, y a partir de la superficie transmite al sólido para que pierda humedad. Sí, ahora sí. Ahí está, bien. Entonces, obviamente está midiendo la presión, indicador, controlador, específicamente en función de la presión de vapor que está ingresando, ¿sí? Mientras esto esté más cubierto, suponiendo si esto no permite el paso del vapor, que no tendría sentido que lo permita, porque si lo permite, ¿qué pasaría? Humedecería el Exactamente. material que estamos secando. Tal cual, entonces no me conviene. Entonces esa presión es simplemente la presión interna que tienen que tener los cilindros para asegurar la cantidad de calor que van a tener ahí dentro, en función de la presión de vapor interna. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, yo les doy la siguiente alternativa, porque la verdad que yo me siento exhausta. Yo les pido, por favor, que quedan los evaporadores, creo que solo quedan los evaporadores, sí, quedan los evaporadores. Yo les pido a ustedes que analicen los evaporadores, específicamente en cuanto al control, identifiquen cuáles son los mecanismos de control, y la clase que viene me planteen específicamente qué es lo que no entendieron del funcionamiento. Bueno, profe, está bien. Digamos, tienen un desafío, ¿no? O sea, el desafío es ver la imagen, analizarla, buscar con los apuntes qué es lo que significa cada uno, rayarlo, identificarlo, buscar en la bibliografía cómo funciona el evaporador, y vemos la semana que viene, el miércoles, a ver cómo les ha ido, ¿sí? Inclusive podríamos agregar un cuestionario hasta evaporadores. Claro. De los equipos vistos. Sí, tal cual. Para que lo preparen, porque no quiero avanzar en la parte de instrumentos, porque si les empiezo a explicar la transducción de los instrumentos, me van a echar hoy, así. Y van a decir, profe, no la quiero ver nunca más en la vida. Entonces, si ustedes ya se metieron en esta forma de análisis, la clase que viene, cuando hablemos de los transductores y de los sensores, van a estar un poco más en sintonía, ¿sí? Bueno, profe. Vamos. Voy a usar la metodología de las encuestas, Pablo, que aprendí a usarlas ya Sí. para hacerles las preguntas. Sí, de 10. Bien. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Aquellos que trabajen, feliz día mañana, que lo disfruten. Feliz día para todos. Y los que vayan a comer locro, disfrútenlo doblemente. ¿Sí? También. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, gracias. Buen fin de semana. Chau, chau. Profe. Pablo, ¿te quedas un minuto? Sí, eso te iba a decir.